recordado a los alumnos los motivos que llevaron a Alfred Marshall, uno de los economistas más grandes de todos los tiempos, autor de uno de los manuales, quizá el primer manual moderno de economía, al final del siglo XIX, y decía que se decidió a estudiar economía cuando vio la cara de los habitantes de los barrios más pobres de las ciudades que visitaba. Y se lo recuerdo con cierta frecuencia porque está bien que conozcamos una disciplina por el simple hecho de conocer y saber más. Pero en economía no lo hacemos por eso, no solamente por eso, lo hacemos porque el fin último de la economía es cambiar las cosas, procurar que las personas estén mejor, incrementar el bienestar de todos y, en particular, como era la preocupación de Marshall, de los más desfavorecidos. Esto yo creo que ha sido una constante en la historia de esta facultad, que muchos de vosotros sabéis que fue la primera facultad de Economía que se creó en Andalucía y una de las primeras que se creó en España. El currículum de la facultad en cuanto a compromiso social yo creo que es impecable. Y esto se demuestra no solamente en su trayectoria curricular, cuando uno ve los planes de estudio que se han ido elaborando con el paso del tiempo, sino en todas las actividades extracurriculares que al margen de las clases organizamos. Es muy difícil encontrar un centro, no solamente en la Universidad de Málaga, sino en Andalucía o quizá en España, que organice una cantidad tan importante de cursos, conferencias, seminarios, jornadas, como la que organiza la Facultad de Económica. Y nosotros estamos, pues, encantados de recibir estas jornadas. Unas jornadas que, por otro lado, son, creo que, muy pertinentes. Es cierto que los economistas predecimos muy mal, pero diagnosticamos muy bien. Hace 5 minutos, Gumersindo Ruiz, catedrático de Política Económica y al que considero mi maestro, me pergeñaba en pocos minutos el último artículo que había escrito, diagnosticando la crisis y aportando lo que es más difícil, una solución. Predecimos más, pero diagnosticamos muy bien. Y en estos últimos años de crisis, bueno, últimos años, ya llevamos bastantes años de crisis, desgraciadamente, ¿no? Ya no sé si llamarlo crisis, gran recesión o otra palabra distinta. Hemos aprendido al menos una cosa, que el sistema financiero funcionaba mal. Y a partir de ahí surgieron muchos debates. Surgió el debate sobre la opacidad de algunos activos financieros, sobre la gestión del riesgo, sobre, en fin, sobre la pertinencia o no de regular más intensamente la actividad pública, sobre si ha sido adecuada o no la gestión de algunas entidades financieras y en particular de las cajas de ahorro, y también un debate sobre la banca pública. ¿Qué papel, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que está pasando, le corresponde a la banca pública? Y yo por eso creo que son pertinentes estas jornadas. Bueno, me acompañan a la mesa personas que todos conocéis, ¿no? Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida, José Manuel Mariscal, secretario general del Partido Comunista de Andalucía y senador de Izquierda Unida, y Rosalía Martín, portavoz de Izquierda Unida en el Grupo de Trabajo Parlamentario para la creación de un instrumento financiero para Andalucía. Y ahora le cedo la palabra a ellos para que también intervengan. Rosalía tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Agradecer las palabras del vicerrector de la Universidad de Málaga y decir que estas jornadas de trabajo se enmarcan en dos cuestiones fundamentalmente. Por un lado, en un acuerdo de gobierno entre Partido Socialista e Izquierda Unida, en el que hay una apuesta decidida por constituir, por generar, por crear un grupo de trabajo para la creación de un instrumento financiero en Andalucía. Y, por otro lado, en el marco de lo que son los acuerdos asamblearios de Izquierda Unida, los Verdes, Convocatoria por Andalucía, que en nuestra última asamblea hacíamos una apuesta clara y decidida hacia la banca pública. En ese contexto se enmarcan estas jornadas. Como consecuencia de ello, el Parlamento andaluz puso en marcha el grupo de trabajo por un instrumento público financiero al servicio de Andalucía, sobre el mes de marzo aproximadamente, donde
en los últimos meses ha habido 27 comparecencias, 7 de agentes económicos y sociales, 15 de expertos y 5 de agentes de instituciones. Pero, paralelamente, desde Izquierda Unida hemos trabajado de alguna manera intentando enriquecer lo que han sido esas comparecencias, lo que ha sido esa comisión para elaborar, madurar y enriquecer lo que nosotros entendíamos que teníamos que ir avanzando para generar las posiciones hacia la banca pública. Y por eso hemos mantenido paralelamente reuniones con colectivos sociales que no estaban en las comparecencias, pero creíamos que sus aportaciones y su visión nos daban una mejor visión o una visión mucho más amplia del conjunto de Andalucía para poder tener todas las variables necesarias para ver qué tipo de instrumentos generábamos. Y estoy hablando, por ejemplo, de las asociaciones de consumidores de Andalucía, y estoy hablando de la banca alternativa, dígase FIARE, y estoy hablando de asociaciones de economía crítica como puede ser ATAC. Por lo tanto, eran comparecientes que no han podido hacerlo de manera directa en las comparecencias en sede parlamentaria, pero que desde Izquierda Unida creíamos que era necesario que participaran para así tener una visión mucho más global de la realidad de Andalucía con respecto a la situación del sector financiero andaluz. Por lo tanto, en el día de hoy, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos que, después de haber oído prácticamente a todas las partes, ser capaces de tener una puesta en común que nos permita concretar, que nos permita aterrizar, no solo desde el punto de vista funcional, sino también estructural de ese instrumento público financiero al que nosotros llamamos banca pública. Y ese es el objetivo de la jornada de hoy. Y en eso vamos a trabajar en las próximas 4 horas que tenemos por delante. 4 próximas horas que no pretendemos hacer ponencias. Pretendemos simplemente introducir el debate para que entre todos seamos capaces de generar las aportaciones, generar la idea, para que podamos responder de alguna manera a las aspiraciones que desde Izquierda Unida hemos generado para la creación de una banca pública, pero especialmente a las aspiraciones que tiene el tejido productivo andaluz, que tienen los andaluces y la andaluza en nuestra comunidad autónoma de cara a lo que tiene que ser esa banca pública. Dicho un poco cuál va a ser el formato de lo que es la jornada en el día de hoy, sí quiero, antes de pasar la palabra a mi secretario general del Partido Comunista y senador José Manuel Mariscal, sí quiero agradecer la presencia de Ana María Sánchez Tejada, profesora de Economía Aplicada de esta universidad, la presencia de Gumersindo Ruiz Bravo, catedrático de Economía también de la Universidad de Málaga, y a José Luis Carvajal López, economista. Y quiero agradecerlo especialmente porque ellos fueron esas personas expertas que han participado en sede parlamentaria y que nos han explicado, nos han informado de distintas visiones de lo que es el sector financiero andaluz. Y creo que el hecho de que hoy estén participando también de manera colectiva con nosotros para seguir avanzando, para seguir enriqueciendo, para seguir concretando, creo que es muy importante y, por lo tanto, mi agradecimiento y el agradecimiento del grupo parlamentario. Pero también tengo que decir que de todos los expertos que han estado a lo largo de las comparecencias participando en sede parlamentaria, han excusado su ausencia por cuestiones de agenda, pero estaban interesados. Francisco Martín Recuerda, que es presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas, Manuel Alejandro Cardenete, que es catedrático de Economía Aplicada de la Pablo Olavide, Juan José Torres Gutiérrez, profesor colaborador de la Universidad de Málaga, Adolfo Martín Jiménez, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cádiz, y José Miguel Rodríguez Fernández, profesor titular de Economía Financiera de la Universidad de Valladolid. Pero además quiero agradecer a los que hoy habéis venido aquí a seguir aportando a esta idea que surge como idea y que tiene que concretarse en los próximos meses, a todos y cada uno de los que estáis aquí, pero también especialmente a los colectivos sociales, económicos, sindicales que nos estáis acompañando. Y especialmente tengo que dar las gracias a los economistas, a los alumnos de economía que se consideran de economistas críticos de la Universidad de Málaga,
que nos han ayudado a organizar y a preparar esta jornada en el día de hoy. Sin más, yo paso la palabra al secretario general del Partido Comunista de Andalucía para, posteriormente, hechas las presentaciones, pasemos a los trabajos de fondo, que son los dos bloques de trabajo que tenemos a continuación. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Rosalía. En primer lugar, quiero decir que mi intervención en esta mesa, a pesar de lo que ponga el papel y de que es verdad que soy secretario general del partido, lo voy a hacer como más bien parte de un equipo, parte del equipo de dirección de Izquierda Unida, de una fuerza política plural, donde estamos comunistas, gente que tiene otra diversidad y, por lo tanto, aspiro a que el conjunto de la pluralidad de Izquierda Unida se sienta reflejado en lo que os voy a expresar. Parte de ese equipo que ha tomado la rienda, junto con otros hombres y mujeres con experiencia tras la última Asamblea Andaluza de Izquierda Unida, coordinados, encabezados por Antonio Maillo, y que hemos en esta Asamblea hecho una apuesta decidida por la generación de espacios de elaboración colectiva, con el convencimiento profundo de que la democracia y el poder difícilmente se basan en los votos o en la representatividad electoral, si no están asentadas las medidas que propugnamos en una vocación de hegemonía, en una fortaleza ideológica, en una solvencia técnica y, sobre todo, en un bloque social que las respalde y que las apoye. Y por ello es por lo que desde la dirección hemos pensado que es mucho mejor reunirnos las veces que haga falta con vosotros y con vosotras y con más gente para escuchar, para aprender y para tener la garantía de que lo que vayamos a plantear no va a ser la voz de Izquierda Unida, sino que es la voz y la representación en las instituciones de un bloque social que tiene un programa común, y en este caso vamos a hablar de la banca pública. El partido neoliberal en España, y con esto no me estoy refiriendo al PP, sino a todos aquellos que forman parte del partido neoliberal, que propugnan el neoliberalismo y que tiene representación en las instituciones, en diversas organizaciones políticas, en el sistema financiero y en los sistemas de poder en nuestro país. Se está implementando, como sabéis, un proyecto de transformación profunda en España y en Europa, que se podría caracterizar básicamente por el achicamiento progresivo de los espacios, de las esferas no mercantiles. Podemos hablar de los servicios públicos, de lo que se nos viene encima con la reforma local. Podemos hablar también de la reforma de las pensiones, que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, y, por lo tanto, de ese proceso de achicamiento y de incorporación en la esfera del mercantil de esferas y de aspectos y de espacios que antes no lo eran. Y, por otro lado, por el chantaje laboral basado en la regulación laboral en nuestro país, en la individualización masiva de las relaciones sociales y, por lo tanto, el tirar a la baja de los salarios, que es una función, es un aspecto esencial de la recuperación de la tasa del beneficio del capital en España y en Europa. Teniendo en cuenta que hace poco nuestro ministro de Economía, el señor de Guindos, decía que se daban por perdidos, aunque no nos iba a costar nada, 36.000 de los millones que se habían dado en ayudas a la banca para su reestructuración en España, cabría preguntarse a qué podríamos dedicar ese dinero público que se está empeñando en reflotar a través de unas nacionalizaciones que no lo son tal, porque de lo que se trata es de sanear parte del sistema financiero para devolvérselo saneado a la esfera privada. Desde nuestro punto de vista, el simple hecho de pensar y de reflexionar sobre la banca pública y la posibilidad de que se pueda llevar a cabo en un territorio como Andalucía, máxime en España, rompería o incluso revertiría la dinámica de enajenación de ese bien común, podría empoderar a sectores populares, facilitaría la planificación participativa de la gestión de los fondos públicos y también hay que tener en cuenta, por último y no menos importante, revalorizaría la política, porque de alguna forma los instrumentos políticos se podrían poner de nuevo al servicio de la solución de los problemas de los ciudadanos y del tejido productivo de nuestro territorio y no al servicio del gran capital financiero. Si son propiedades del capitalismo que ni siquiera los teóricos de su inicio soñaron que pudieran alcanzar el grado en el cual estamos ahora insertos, de la autonomía del capital sobre el territorio o de la autonomía del capital financiero, de la política y del bien común, estas dos características amplificadas y ampliadas acentuadas por el neoliberalismo,
serían quebradas, desde mi punto de vista, con la implantación del sistema financiero público andaluz. ¿En qué medida serían quebradas estas dos líneas? Pues sería algo que tenemos que discutir y dependería de lo que seamos capaces de implementar. Un sistema financiero público andaluz donde la banca pública sería el centro, pero no solamente. Un sistema financiero público andaluz debería de estar también integrado por cooperativas de crédito, habría que tener en cuenta el papel de las cajas de ahorro, de la banca ética, y está claro que un sistema financiero público también posibilitaría la ampliación y la implantación de iniciativas de autogestión, de producción alternativa, de apoyo mutuo que pudieran disputar espacios de hegemonía a la esfera mercantil del capitalismo. Esto es un poco el esquema en el cual nosotros nos estamos moviendo, y es por lo que estamos defendiendo esta, junto con otras medidas, como parte de un proyecto programático capaz de dar un sentido común a un bloque social y político que esté en condiciones de disputar el poder en Andalucía y en España para conseguir pasar de la política económica a la economía política, que es poner la economía al servicio del interés común, del bien común y de la atención a los derechos sociales de los ciudadanos. Bueno, pues a mí me toca finalizar esta primera jornada esta primera reflexión de inauguración lo más brevemente posible, porque en primer lugar venimos a escuchar, yo vengo especialmente a escuchar mucho en estas jornadas, que son unas jornadas muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque en primer lugar nos reunimos o reunís personas que ya habéis elaborado, trabajado la configuración de la búsqueda de algo que para nosotros es fundamental como fuerza política, que en este caso estamos sosteniendo un gobierno de Andalucía que se tiene que erigir como un gobierno que haga políticas diferentes y, por tanto, haga políticas diferentes para salir de esta crisis de forma diferente a como lo pueden estar planteando, lo está planteando de hecho la Troika y su alumno más aventajado, que es el Gobierno de Madrid. Son jornadas muy importantes porque de las conclusiones, de las reflexiones y las conclusiones después nos van a servir para elevarlas a las observaciones que tengamos que hacer como fuerza, como grupo parlamentario, al grupo de trabajo que se constituyó para ello, que viene constituido para ello desde marzo de este año, en el que han participado algunos ponentes que agradecemos especialmente que se encuentren aquí, y porque el Gobierno tiene la voluntad, y queremos que la tenga y la siga manteniendo, y así se ha declarado, de que el modelo y las conclusiones que salga de ese grupo de trabajo del Parlamento sean conclusiones para poner en práctica este instrumento financiero, se llame banca pública, se llame instituto de crédito o se llame como mejor se considere en función del marco jurídico, que es verdad que nos limita, que es verdad que nos condiciona, pero en el que tenemos que abrir hendiduras que nos permitan construir esperanzas de un modelo económico diferente. Por cierto, un modelo económico diferente que tiene un nuevo mantra que yo confío en que no se repita mucho, sino que se concrete mucho, lo del nuevo modelo productivo para Andalucía. Y más que empezar a hablar y repetir del nuevo modelo productivo, vamos a hablar de qué sectores productivos son estratégicos en la construcción de ese modelo, y vamos a hablar de algo que es fundamental o que es condición sine qua non para hacer creíble esa construcción de nuevo modelo productivo, que es un instrumento financiero que permita financiar actuaciones de carácter económico vinculadas ya sea a la economía social, a la pequeña y mediana empresa, al autónomo o a cualesquiera otras iniciativas de carácter empresarial o de emprendedores, y que permitan ser financiados por ese instituto de crédito o banca pública, en definitiva un instrumento financiero al servicio de Andalucía. Desde esa convicción es desde la que nosotros, como decía al principio de mi intervención, venimos a escuchar, pero venimos a escuchar desde la conciencia que debemos adoptar todos de la importancia de las reflexiones que de aquí surjan, porque esas reflexiones, evidentemente, esas sugerencias, esas observaciones, esa propuesta que surja de esta jornada, que al fin y al cabo son el principal objetivo de las mismas, se eleven y se conviertan en carne de normativa, en esperanza de un instrumento financiero y en contribución a ese nuevo modelo que queremos instaurar en Andalucía, diferente, en favor de la mayoría social y con una convicción. Compañeros y compañeros,
y compañeras, amigos y amigas, la convicción de que no podemos salir de la crisis si no es desde la inclusión, desde un tejido con carácter permanente y una economía no especulativa, y por tanto el objeto de esta jornada va a ser determinante para empezar a seguir construyendo esta nueva formulación que se hace desde el Gobierno para salir de la crisis, no solo salir de la crisis, sino salir de otra forma de la crisis. Así que muchas gracias. Queda inaugurada la jornada y se inicia ahora la primera ponencia. Que se vengan.